Tema 4. Las Cortes Generales. El marco constitucional de las Cortes Generales. Perspectiva histórico-política. Al Parlamento Central se le llama Cortes Generales porque Cortes era la denominación de las asambleas estamentales en los reinos de la Edad Media que existían en la península ibérica. Con la llegada del constitucionalismo moderno de los siglos XIX y XX, se acogió la palabra Cortes para designar al Parlamento. En el proceso constituyente de 1978 se debatió entre si se tenía que utilizar el término Cortes, Cortes del Reino o Cortes de la Monarquía. Y finalmente prosperó la expresión Cortes Generales. Desde el punto de vista político, el Parlamento es la institución que históricamente ha encarnado la lucha por la soberanía nacional frente a las monarquías. Representa un poder de pacto social entre hombres libres e iguales que construye la Revolución Ilustrada y que se manifiesta en los sistemas representativos mediante cámaras parlamentarias. Los primeros parlamentos buscaron superar la mera dependencia feudal respecto del rey para situarse en posición, como mínimo, de pacto con él. Fue con la Revolución Inglesa y Francesa que hizo la bandera de la soberanía nacional y de la división de poderes, cuando los parlamentos invocaron títulos de soberanía y su independencia frente a la corona. También se pretendió la configuración de este órgano como permanente, porque las antiguas asambleas eran una institución no permanente, que contrastaba con la continua presencia del monarca en la dirección política de la colectividad. Por último, la conformación del Parlamento como órgano inviolable se llevó a cabo para otorgar protección jurídico-penal a las cámaras y los parlamentarios frente a toda interferencia o coacción que pudieran sufrir en su actividad o en sus locales. La Constitución de 1812 es el primer texto donde se evidencia de forma más relevante la importancia parlamentaria. En su preámbulo se dice que la nación española, representada por las Cortes y extraordinaria, se da a sí misma la Constitución. Es una Constitución que descansa sobre tres principios: soberanía nacional, división de poderes y representación que ejercen los diputados que han pasado de representar su territorio a representar la nación. Con el Estatuto Real de 1834 se ve diezmado todo lo que se había avanzado en cuanto a la soberanía nacional y división de poderes. Ahora es un texto de soberanía conjunta del Parlamento y el monarca. También la división de poderes se ve mermada, pues se proclama la colaboración de poderes. Se aprecia también en la organización de las Cortes, que se conforman como Cortes bicamerales, un bicameralismo que se instauró para evitar los excesos de poder que se decía que había producido el unicameralismo de la Constitución gaditana. A partir de aquí, el resto de los textos constitucionales se podrían clasificar entre aquellos que siguen los principios ilustrados de la Constitución de 1812 y los que siguen los principios del historicismo doctrinario que inaugura el Estatuto Real de 1834 y que consolida la Constitución de 1845. Perspectiva jurídico-constitucional. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la centralidad de las Cortes Generales es evidente. Están reguladas en el título 3 de la Constitución española y, según el artículo 66, las Cortes Generales representan al pueblo español, que debe entenderse de conformidad con el artículo 1.2 de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Las Cortes Generales, por su condición de representantes del pueblo soberano, tienen la alta misión de legitimar al resto de poderes del Estado, que además deben organizarse según la forma de gobierno parlamentario. Las Cortes son una institución central, tanto políticamente, pues de ellas depende la constitución del gobierno,
y la dirección política del país. También jurídicamente, puesto que ellas ejercen la función legislativa y con ello el control en la aprobación de la principal fuente de derecho. Las Cortes Generales tienen estructura bicameral. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico-constitucional, las Cortes deben ser consideradas como un órgano unitario del Estado. La estructura bicameral de las Cortes Generales. Perspectiva histórico-política. Desde el punto de vista histórico-político, el bicameralismo tiene sus orígenes en los dos cuerpos en los que se articuló el Parlamento británico para hacer frente a la nobleza y a la burguesía a partir de la gloriosa Revolución de 1688. Conforme a ese modelo, el Senado o la Cámara Alta es el órgano de representación de la nobleza monárquica, que servía para representar a este brazo del reino y al mismo tiempo contrapesar la Cámara Baja. Era una cámara de carácter nobiliario, corporativo o social, que en muchos casos ni tan siquiera tenía carácter electivo. Por el contrario, la Cámara Baja o de representantes era el órgano que representaba a la burguesía y los intereses políticos que preocupaban a la nueva sociedad liberal. Fue una Cámara electiva que con la aparición del sufragio universal se convirtió en el órgano parlamentario donde se hace presente a todo el pueblo. También existe una segunda tradición del bicameralismo que se extendió a partir de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y está asociada a la forma de organización federal del Estado. La solución bicameral respondía a la necesidad del federalismo norteamericano de que existiese una Cámara que represente a los estados que formaban la federación y otra distinta que representase a los ciudadanos. En este modelo, lo habitual es que la Cámara de los Representantes sea de elección directa por los ciudadanos y que el Senado se constituya a partir de representantes que propongan los estados. El bicameralismo en la Constitución. Las cámaras parlamentarias en el Estado español se organizan en un modelo de bicameralismo imperfecto. El artículo 66 de la Constitución española atribuye la función de representación del pueblo, competencias legislativas, presupuestaria y de control del gobierno a ambas cámaras. Sin embargo, en los artículos 68 y 69 comprobamos que tanto los intereses representados como las funciones encomendadas son distintas de una a otra cámara y con un claro protagonismo del Congreso de los Diputados, el cual se compone de diputados elegidos por sufragio universal atendiendo a criterios de representación proporcional. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. La mayoría de sus miembros son elegidos por sufragio universal y solo un número reducido de miembros son designados por las comunidades autónomas. En cuanto a las funciones, la mayor importancia del Congreso sobre el Senado queda constatada por el artículo 90 de la Constitución española, que limita las funciones legislativas de la Cámara Alta a enmendar o vetar el texto legal que le llega del Congreso. La Cámara Baja puede levantar el veto no ratificándolo por mayoría absoluta y podrá aceptar o no las enmiendas por mayoría simple. Composición del Congreso de los Diputados y del Senado. A la hora de aprobar un sistema electoral hay tres circunstancias que determinan el modelo y los elementos que lo van a caracterizar. Primero, las circunstancias sociopolíticas que vive el país. Segundo, los objetivos en cuanto a la forma del gobierno. Y tercero, presencia de los ciudadanos en la vida política del Estado. Desde el punto de vista histórico, muchos de los principios electorales estaban ya establecidos en la Ley para Reforma Política de 1977. Es una ley aprobada por las últimas Cortes franquistas en pleno proceso de transición a la democracia.
donde además de querer dejar establecidas las bases democráticas para las primeras elecciones libres, no faltaron presiones e intentos de que los intereses de la clase política del régimen franquista tuviera oportunidades políticas en los nuevos tiempos. El paso siguiente y definitivo para conformar el modelo electoral se dio con la aprobación del Real Decreto Ley 20/1977 sobre normas electorales, en el que se contienen todos los elementos fundamentales que han permanecido hasta ahora en el sistema electoral. El Gobierno, al aprobar dicha norma, reconoció que pretendía garantizar que la libre e igual concurrencia de fuerzas políticas, que es consustancial a que la democracia se hiciera efectiva en el proceso electoral, y adecuar los criterios de elecciones libres e iguales propios de las democracias occidentales a las peculiaridades españolas del momento, teniendo en cuenta que se pretendían introducir instituciones y modos políticos mucho tiempo sin utilizar. El Real Decreto Ley de 1977 tenía carácter provisional, pero se extendió su vigencia hasta que en 1985 se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que aborda la regulación general de procesos electorales. El sistema electoral del Congreso de los Diputados. Según el artículo 68 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados se compone de entre 300 y 400 diputados. La LOREG ha precisado que el número de diputados sea de 350 miembros. El artículo 68.2 de la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia y la ley distribuye el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una por ellas por un diputado. La LOREG optó por 350 diputados. Para su elección, dicha ley ha asignado a cada provincia un mínimo de 2 diputados, salvo Ceuta y Melilla, que tienen asignado solo uno. Lo anterior quiere decir que los 102 escaños que están asignados territorialmente y los 248 restantes se reparten entre las provincias de forma proporcional a su población. La formulación de la papeleta. La Constitución no dice nada en cuanto a cómo se han de presentar los candidatos más allá de que se han de elegir mediante un sistema proporcional. Es la LOREG la que ha determinado el sistema de presentación de candidaturas y la formulación de la papeleta. El sistema establecido es un modelo proporcional organizado en circunscripciones, provincias, con listas cerradas y bloqueadas. Es decir, los candidatos están ordenados numéricamente sin que pueda el elector hacer cambio alguno. Es lo que la doctrina llama voto categórico. Dicho sistema, para la conformación de papeletas, se ha extendido a las elecciones municipales y a la elección de representantes a las asambleas de las comunidades autónomas. Los partidos políticos son quienes determinan qué personas conforman esas listas y con ello generan un vínculo estrecho entre los diputados y sus planteamientos. Durante toda la vigencia del modelo no han faltado voces que han pedido la apertura de las listas electorales, desbloqueándolas o más aún estableciendo que el ciudadano pueda libremente decidir qué candidato votar y en qué orden. Estos serían las listas abiertas y desbloqueadas. Es una propuesta que limitaría el poder de los partidos, pero podría generar voto clientelar. Barrera electoral. Los sistemas electorales suelen incorporar un criterio para excluir del resto de escaños o las listas electorales que no alcancen el número de votos fijado. Estamos ante una técnica que pretende evitar la fragmentación en exceso en la composición de la Cámara y con ello facilitar la estabilidad gubernamental. Según la LOREG, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan al menos el 3% de los votos en la circunscripción.
Fórmula electoral. La fórmula electoral hace referencia al sistema que se ha de utilizar para transformar los votos de los electores en escaños. Dicha técnica es muy variada, pero la doctrina electoral señala que las diferentes fórmulas se pueden agrupar en dos grandes modelos. El primero es el sistema de fórmula electoral mayoritaria. Supone la asignación de escaños al candidato que más votos obtenga. Genera mayorías parlamentarias de gran estabilidad gubernamental. El segundo es el sistema de fórmula electoral proporcional, que distribuye los escaños entre las candidaturas de forma proporcional al resultado conseguido. Da lugar a una Cámara ajustada al pluralismo político de la sociedad. El artículo 68.3 de la Constitución española establece que la elección para el Congreso de los Diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. No es una característica de todo el sistema electoral español, sino un parámetro establecido tan solo para el Congreso. No obstante, el artículo 152 de la Constitución española lo fija también para las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Para el resto de las elecciones, la fórmula queda a disposición de la ley, aunque ésta la ha extendido también a las elecciones municipales. La LOREG ha conservado la fórmula DONT, que consiste en atribuir los escaños en función de los cocientes mayores que se obtengan al dividir sucesivamente los votos de cada candidatura por los números enteros de la serie aritmética hasta el de escaños correspondientes a la circunscripción. La barrera electoral supone que toda candidatura que no obtiene un número mínimo de votos ni tan siquiera entra al reparto de los escaños, cuestión que planteó duda de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional entendió que la proporcionalidad ha de entenderse como una orientación o criterio tendencial que puede ser modelado por el legislador. El problema de la fórmula DONT, junto con el sistema de asignación de escaños que se han de elegir en cada circunscripción, es que las desigualdades de representación resultan muy notables. Cuanto más pequeña es la circunscripción, más barato sale el diputado, y cuanto mayor sea, más caro sale el diputado. El sistema electoral del Senado. El artículo 69 de la Constitución española establece que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Los senadores serán elegidos para un mandato de 4 años por dos vías. La primera es la elección directa mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en cada una de las circunscripciones y según la fórmula que establezca la ley electoral. Y la segunda es la elección indirecta. Las comunidades autónomas designan un senador y otro por cada millón de habitantes. El número total de senadores puede variar. Es fijo el número que eligen los ciudadanos, que son los 208, y la variación viene de los que eligen las comunidades, que dependerá de su población. La elección directa de los senadores. El artículo 69.2 de la Constitución establece que los senadores de elección directa se eligen en cada provincia por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto de los votantes de cada una de ellas. La formulación de la papeleta está determinado por el sistema electoral establecido en la LOREG. Las candidaturas son individuales, no se confecciona una lista de candidatos y los electores votan directamente a los candidatos de su elección. En el caso de provincias no insulares, tienen asignados a 4 senadores. Los ciudadanos votan a 3, en Ceuta y Melilla el elector debe señalar un candidato menos de los que deban elegirse, salvo en las circunscripciones donde solo se elija un senador, pues ahí deberá ser coincidente. Cada candidato debe acompañarse de un candidato a senador suplente en caso de que cese uno de los principales. La fórmula electoral para el Senado es la mayoritaria en su modalidad de voto múltiple restringido. Quien obtiene un voto más se lo lleva todo y quien obtiene un voto menos se queda sin nada.
El sistema electoral mayoritario de voto múltiple ofrece al elector la posibilidad de dar su voto a candidatos individuales sin tener que agrupar su voto en una única fuerza política. Designación de los senadores autonómicos. De acuerdo con el artículo 69.5 de la Constitución española, las comunidades autónomas designarán un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Esta designación queda en manos de la Asamblea Legislativa o, en su defecto, en las del órgano colegiado superior de la misma, conforme dispongan los estatutos de autonomías. La LOREG establece que, a efectos de designación, el número de senadores que corresponda a cada comunidad autónoma se determina tomando como referencia el censo de la población en el momento de celebrar elecciones. La designación de los senadores se realiza por las asambleas de las comunidades autónomas o sus órganos colegiados de acuerdo con lo que se establezca en los estatutos. La designación debe garantizar la adecuada representación proporcional y para ello algunas comunidades han establecido la regla D'Hondt para la determinación de los senadores que corresponden a cada grupo. Una vez designados e integrados en la Cámara de Representación Territorial, los senadores de origen autonómico ostentan posición constitucional idéntica a la de los demás miembros de las Cortes Generales y les es de aplicación el régimen jurídico común que la Constitución dispone para cualquier senador. Los senadores representan al conjunto del pueblo como una unidad ideal de imputación y a todos ellos por igual. El Estatuto de los Parlamentarios. El Estatuto de Parlamentarios comprende las condiciones de adquisición, suspensión o pérdida de la condición de parlamentario, los derechos y deberes y las prerrogativas parlamentarias. Régimen de incompatibilidades. El mandato de los diputados y senadores se ejerce en régimen de dedicación absoluta. Dicho mandato será incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. La única excepción es la producción y creación literaria, científica, artística o técnica y la administración del patrimonio personal y familiar. También serán compatibles las actividades docentes o de investigación que los parlamentarios profesores universitarios desarrollen en el seno de la universidad. Por dicha actividad solo podrán percibir las indemnizaciones reglamentarias establecidas. Para el control de incompatibilidades, los diputados y senadores están obligados a formular declaraciones de actividades y bienes por separado conforme a los modelos que aprueben las mesas de las cámaras, que se inscribirán en el registro de intereses. Dicho registro tendrá carácter público y queda a disposición de todos los ciudadanos mediante el portal de transparencia. Adquisición plena de la condición de diputado o senador. La adquisición plena de la condición de diputado requiere tres cosas. La primera, presentar la credencial del electo. La segunda, realizar la declaración de actividades y patrimonio. Y la tercera, prestar juramento o promesa de acatar la Constitución en el primer pleno al que asista. Suspensión o pérdida de la condición del parlamentario. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en el que el diputado sea proclamado electo. Sin embargo, celebradas 3 sesiones plenarias sin que un diputado adquiera dicha condición, no tendrá derechos ni prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca. El diputado queda suspendido de sus derechos y deberes en los casos que así proceda por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria, cuando concedida por la Cámara el suplicatorio y firme el auto de procesamiento se hallare en situación de prisión preventiva o cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función disciplinaria. En cuanto a la pérdida del mandato, los reglamentos parlamentarios solo prevén su ruptura por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación, por fallecimiento, por incapacitación, por renuncia o por extinción del mandato o por finalización del mandato. Prerrogativas parlamentarias.
Las prerrogativas parlamentarias son tres: inviolabilidad, inmunidad y fuero judicial. Estamos ante prerrogativas que protegen al parlamentario en el ejercicio de sus funciones para que pueda desarrollarlas sin interferencias. No son privilegios personales y por ello son irrenunciables. Inviolabilidad. Es una prerrogativa de carácter penal y supone la irresponsabilidad del parlamentario durante el tiempo que dure su actividad por las opiniones formuladas en el ejercicio de sus funciones. Tiene por objeto proteger la libertad de expresión y formulación de opiniones de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad. Es una prerrogativa de carácter procesal y supone que para que pueda ser inculpado o procesado el parlamentario que presuntamente ha cometido unos hechos constitutivos de delito, el juez debe solicitar una autorización que se llama suplicatorio de la Cámara. La falta de pronunciamiento en un plazo de 60 días equivale a la denegación del suplicatorio. La inmunidad supone que los diputados y senadores durante el periodo de su mandato solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Fuero especial. El fuero judicial supone que el órgano jurisdiccional competente para conocer de una causa contra un parlamentario es la Sala 2 del Tribunal Supremo. Derechos y deberes de los parlamentarios. Para que los parlamentarios puedan desarrollar su actividad en condiciones adecuadas, las cámaras les atribuyen un conjunto de derechos y deberes. Dentro de los derechos se reconocen asignación económica fijada por la Cámara, derecho a asistir con voto a las sesiones plenarias, asistir a las comisiones de la que forma parte y de las que no, en este caso sin voto, salvo que se trate de una sustitución, presentar iniciativas parlamentarias, abono a cargo de la Cámara de la cotización a la Seguridad Social, ayudas, franquicias, indemnizaciones por gastos indispensables y gastos de viaje. Dentro de los deberes se establecen asistir a plenos de la Cámara y comisiones de las que forme parte, ajustar su comportamiento a los usos y costumbres parlamentarias, respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria y, por último, no divulgar actuaciones que tengan carácter secreto. El mandato representativo. Según el artículo 67 de la Constitución española, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Dicha prohibición se remonta a los orígenes del sistema parlamentario. En el antiguo régimen, las ciudades enviaban sus representantes a las Cortes con un cuaderno de instrucciones, que les imponían lo que debían votar en los diversos temas planteados en el orden del día. El parlamentario que desatendiera tales instrucciones podía ser revocado o se arriesgaba a sufrir graves sanciones que incluían incluso la condena a muerte. Cuando el Parlamento pasó a considerarse el lugar en el que se forma la voluntad de la nación a partir de la libre discusión, ese mandato resultaba perturbador. En el Parlamento moderno de los Estados constitucionales, el mandato es representativo. Son libres de actuar en la Cámara y no están sujetos a órdenes o instrucciones de ningún tipo. Los grupos parlamentarios. Comenzamos con la naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios constituyen asociaciones de miembros de las cámaras parlamentarias que cuentan con afinidad política. No son órganos de las cámaras, puesto que lo característico de estos es la imputación de sus actos a la Cámara y en aquellos son imputables a ellos mismos o a sus miembros. Frente al parlamentarismo del siglo XIX, en que el parlamentario individual tenía un claro protagonismo, el parlamentarismo contemporáneo tiene un marcado carácter grupal. Son quienes vehiculan la actividad parlamentaria, dejando un margen limitado de actuación a parlamentarios individuales. El funcionamiento parlamentario es grupocrático. La constitución de los grupos. La constitución de los grupos se establece en los reglamentos parlamentarios siguiendo las siguientes reglas. La formación del grupo parlamentario exige un número mínimo de parlamentarios, 15 diputados en el caso del Congreso y 10 senadores en el caso del Senado.
Se permite también la creación de un grupo parlamentario que, habiendo obtenido menos de 15 representantes, pero no menos de 5, si han alcanzado un determinado porcentaje, que en este caso sería un 15% en las circunscripciones o en el conjunto de las circunscripciones del Estado un 5%. Los diputados pertenecientes a un mismo partido no pueden constituir un grupo parlamentario separado. Los parlamentarios que al tiempo de las elecciones pertenecían a formaciones que se presentaron en listas conjuntas tampoco pueden constituir grupo parlamentario separado. Todos los parlamentarios deben pertenecer a algún grupo parlamentario. Aquellos diputados o senadores que no se integren en uno quedarán adscritos en el grupo mixto. Organización y funcionamiento. La organización y funcionamiento de los grupos parlamentarios forman parte de la esfera privada de dichos grupos. Únicamente se exige que se nombre un portavoz que actúe como representante del grupo. La normativa que diseña su organización y funcionamiento debe ser pública. Por ende, es fácil acceder a su regulación en los estatutos de los partidos políticos, pero menos común es la publicidad de sus reglamentos internos. El principio fundamental en la organización es la autonomía. Se articula según sus reglamentos internos con el solo requisito de cumplir las exigencias del estatuto del partido.